Allin chavosas kachunku pichu chimparimun kay canalman imaynalla kasankichis llaqtamasis walekchu manachu na waleklla kasani. Kankuna yachankichiña kay España llaqtamanta pacha parlarimsaykichis noqaypaq sutiymagi. Kuna aparimsaykichis kay Jonathan Hermosa nisqata imarayku uk suscriptor mañamun kay Jonathan suscriptor sutin Bruno chayarish qhawarisun. Chantapis kasan uk yachay kay Jonathan pata kay Google pichayta ñawripsaykichis hasta ñawpaqman. Kunan parlarizar Castilla Gallupis Luna Masinchista. Hola gente, ¿cómo están? Espero que estén bien. También doy la bienvenida a aquellas personas que por primera vez coinciden con este canal. Espero que se queden. Mi nombre es Maggie y les hablo desde España. Hoy les traigo el canal de Jonathan Hermosa a petición de un suscriptor. El suscriptor se llama Bruno. También voy a leerles un poquito de Jonathan aquí, que he encontrado una información en Google para conocerlo un poquito más y para aquellas personas que no conocen también que se enteren de quién es Jonathan. Vamos a empezar. Dice, Jonathan Hermosa es el cantante del grupo musical Chila Hatun, el hijo de Elmer Hermosa, vocalista de Los Cargas. Se trata de un joven que atraviesa un gran momento artístico y también personal, ya que ha encontrado el amor y su grupo está entre los favoritos de la nueva generación folclórica boliviana. Ahora vamos a ir al canal de Jonathan. No sé qué es lo que nos va a enseñar en su canal. Yo nunca he visto el canal de Jonathan Hermosa, seré sincera, pero ahora vamos a descubrir qué es lo que nos enseña. Empecemos. El título del vídeo del canal de Jonathan es Preparando Pachamanca Guatía de Papa en Capinota, @Juliacani y Elmer Hermosa. Yo creo que Julia Cani y Elmer Hermosa son los invitados. Y en quechua sería Huakichisaiku Pachamancata Papa Guatiataon Kai Capinota Llactitapi o Llactapi. Eso es lo que vamos a ver qué es lo que nos enseñan. Y si yo sé algo, pues comentaré y si no, haré preguntas, porque hace mucho tiempo que yo no voy a Bolivia y ya algunas cosas me voy olvidando, pero también puedo recordar. Ahora vamos a ver qué es lo que nos enseña. Un día con Jonas, capítulo 4. Ese es Capinota. Reconozco por los cerros que van apareciendo. Si no me equivoco, también hicieron un concierto ahí en el Cerro de Capinota, pero bueno. Hola Ahora a sí. todos, empezamos este 2022 con pie derecho y bueno, tengo algo muy personal que estoy seguro que les va a encantar. Bueno, me vine a Capinota, la tierra de mi padre, de sus hermanos, de mi abuelo, donde el día de hoy vamos a cocinar un plato que él les hacía cuando ellos eran niños. Y lo vamos a hacer en un lugar muy especial porque estamos en la casa de los hermanos Hermosa y vamos a cocinar un plato que se llama pachamanca junto con la guatía, así que acompáñenme. Bueno, ahora vamos a entrar a la parte del huerto, la parte de atrás, donde vamos a empezar a preparar todo. Vamos a juntar curpas para poder hacer el hornito. Y bueno, tengo dos invitados especial porque no solo esa era la sorpresa, tenemos algo muy especial para ustedes. Vamos a ir a conocer al primero. Quiero estar contigo para siempre, quiero amarte eternamente, eres todo para mí. Todo empezó en la velada. Acá en mi tierra natal, Capinota, para mostrarles y presentarles un plato que es milenario, desde nuestros antepasados, los incas, y hoy en Capinota la verdad es que a través del tiempo y la tradición hemos seguido haciendo esta comida. Gracias a mis padres yo también he empezado a conocer y poder también hacer mi propio horno para poder meter nuestra comida, nuestros alimentos. Vamos a hacer dos hornos, un horno para la papa, que es la guatía, y la otra que será la pachamanca. Perfecto, mijo. Así. Bueno, anteriormente Jonas ha dicho curpas. Curpas es esto, estas bolitas de tierra que ellos han excavado.
Cuando cavan con la picota, pues tratan de sacar como si fuera una roca. ¿Para qué? Para formar lo que están haciendo el hornito. Aquí Jonas ha cavado un poco para sacar un poco de arena, porque si fuese llano, plano, pues no sería bien, porque tienen que poner la leña para arder, para calentar, y entonces tiene que quedar la brasa, y es por eso que se hace como un huequito para hacer eso. Kankunapis llaqtamasi yachankichis ñaymachusqa kayta ruwarisanku, en nisuman wathiata, horno wathiata ruwarisanku chaypi kay k'urpaswan qankuna yachankichis imaynatachis ruwakunan chayta, kunan qhawarinallapuni. Bueno, ahora nos vamos con el segundo invitado, una persona que no puede faltar, que nos ha venido a visitar acá a la casa de mi padre. Lo hemos dejado ahí haciendo el hornito. Y ahora vamos a, por favor, Julia Cani, que no puede faltar en los videos, ¿no? Hola, bienvenida, un gusto verte como siempre. Bueno, muchas gracias por invitarme aquí a la yacta de Dos Carcas, de tu papá especialmente. Estoy muy contenta, muy feliz. Es muy bonito nuestra capinota, ¿no? Exactamente, todo el Cochabamba es hermoso. Y aquí tenemos un poquito de los platos. Te vamos a rogar, por favor, si nos puedes ayudar a picar un poquito. Bueno, comentarios de Julia Cani. Julia Cani es una youtuber que prepara comidas tradicionales de Bolivia. A su estilo, pero lo prepara muy bien. Ella es cantante de huayños, pero también ha sido una forma de reinventarse, de querer transmitir todo lo que es nuestra cultura gastronómica de Bolivia tradicional. Ella pues ha empezado a hacer un canal de YouTube, ahora mismo debe tener sobre los 100.000 o más, no estoy segura, de suscriptores, y también en Facebook, y así sucesivamente ella va transmitiendo también el idioma quechua y entre otras cosas que ella va contando en su canal. Ustedes pueden ir a buscarle en YouTube, ponen Julia Cani y automáticamente les va a salir su canal. Kankunapis llaqtamasis yachankichis manachus kay Julia Cani kayqa artista kay wañusta kirikun paypis. Chantapis pay wajinalla kay munarqa charaykus kay imaynatachus wayk'unku llaqtanchispi kay mikhunitata chayta rikuchimun kay YouTube nisqapi, imaraykus sapadia pay wayk'urin mikhunata tukuy laya mikhunata tukuy ladumanta chayta wayk'uytawanta videos wicharichimun canalninpi. Chantapis payqa takirin sumaqta wañusta, chayman hinataq payqa karisan kay Ayupaya ladumanta. Kunan Ayupaya kasan Cochabambapi, qankuna yachankichis. Lo que he dicho la última parte, gente, que Julia Cani es de la provincia de Ayupaya, de Cochabamba. Provincia de Ayupaya está cerca de donde cerca de mi pueblo, Cami, luego Ayupaya, está en el mismo departamento de Cochabamba. Ahora sí vamos a seguir viendo. Está por llegar, ha ido a traer que igual es un poquito de corriendo. Chicha, tomate, cebolla. Vamos a salarlo con calditos Maggi. Y bueno, aquí lo vamos a hacer de pollito, un plato bien accesible. Lo vamos a hacer ahí en la tierrita. Y bueno, para que nos puedas ayudar y acompañar también un poquito, vamos a aprender la receta ahí del abuelo Florencio. Bueno, muchas gracias. Y yo sé que nos va a salir muy rico lo que vamos a preparar. Y ya pues don Elmer ya está armando también el hornito de curpa, ¿no? Y vamos a hacer cocer. Y la chicha también ya va a llegar en jarrita. Eso. Estoy terminando ya picar el tomate. Bueno, aquí la ollita. Vamos a salarlo con los cubitos que pueden encontrar en cualquier lugar, en cualquier tienda. Y si falta salsita. Y lo más importante, lo más importante, nuestra chicha que le da el toque, porque en realidad en este plato no se usa agua, solo es directamente con chicha. A ver, don Elmer, a ver, Yamiri, una probadita aquí. Dice, a ver, don Elmer, invítame, le dice, ¿no? Y Elmer, a ver, Yamiri, a ver, probar. Eso es lo que dice, ¿no? A ver, Yamiri, es como decir probar. Eso es lo que dice. Doña Julia, pruebe qué tal está esa chichita aquí. Juana también quiere. Don Elmer, a ver, mira, Juana. Don Elmer, mírame, voy a brindar, dice. Chayar es brindar. Nosotros respetamos, somos hijos de la Pachamama.
Qué rico, Aymacha. qué rico. Aymita, esa es la Aymacha. chicha original. Dice caimachu, le dice. No, dice, es original. Eso quiere decir que no es caima, sino tiene un sabor auténtico como debe ser la chicha. Esa es buena, lo demás Saludita, es, don Aldo. mamita, gracias a la salud para que nos salga bien esta pachamanca y que todos degustemos. Y los que no han probado van a aprender cómo se cocina nuestra comida típica de nuestro país. Aparte que es una comida humilde, muy sencilla, que con ingredientes muy fáciles de conseguir, accesibles a cualquier bolsillo. Hermano, salud y voy a chayar a nuestra pachamama. Así es. Ahora Yo sí. sé que nos va a salir muy, muy rico este platito. Además, yo voy a... Cuando chayan a la Pachamama es costumbre, así estén así compartiendo solamente, siempre invitan a la madre tierra, a la madre tierra o a la Pachamama, como se dice en quechua, siempre echan un poquito de chicha, eso es costumbre. Una mezcladita, doña Julia, la carne que vamos a poner aquí a la olla ya. ¿Ya? Que después vamos a asegurarla. Voy a vaciar esto ahí. Acá Claro que sí. mezclamos todo aquí en el grandote. Más Te ayudaré para... Aquí, no, todo eso hay que meter a la olla. Perfecto. Al final, Primero la cebollita y el tomate, lo mezclamos con mezclamos él. el Perfecto. polito. Quiero estar contigo para siempre, quiero amarte eternamente, eres todo para mí. Doña Julia sabe el toque que tiene que dar, saber, bonitas, deshaciendo. Y así deshaciendo pongan, yo voy a estar echando lo más importante de la chicha. ¿Hay más? Pues ya no hay, ¿no? ¿Solo 4? Yo creo que sí. Puedes entrar adentro. Tiene que... ¿Puedes aumentar la chichita sí, también? Sí, claro. Con Shopify puedes crear tu propia tienda online y vender tus productos online en todo el mundo. Nuestro amor de caporal, quiero bailar eternamente contigo, amor, hasta la muerte y así vivir nuestro amor de caporal. Jonathan, ya hemos asegurado la olla biencito, la tapa, para que no entre la tierra, porque vamos a meter aquí al hornito de curva donde está calentando. Con ese palito vas a Con meter. el palito lo voy a meter. Sí, porque no hay que acercarse, está fuerte. A ver, voy a ir aprendiendo, recordando en realidad, porque esto pues yo lo veía cuando era niño, yo no me acuerdo muy bien, ahora vamos a recordar eso de mi infancia, que es precioso, esos bellos recuerdos. A ver, vamos a... Así es, porque más antes nuestros abuelos esta comida se preparó. No es pesado. ¿no? Sí. Exactamente, tiene que ir al... Al medio. Al medio. Perfecto, vamos a asegurar esto bien para que no vea accidentes. Sí. He venido a confesarte que solo vivo por ti. Quiero estar contigo para siempre, quiero amarte eternamente. Comentarles también que todo lo que están haciendo ahorita se hace en los campos, en la época de la cosecha de la papa, cuando están cavando, cuando ya está la papa grande, pues cosechan toda la papa y de la papa de lo que excavan, pues sale la tierra así como piedritas, así bien concentrada. Eso es lo que se hace las curpas, de eso hacen el hornito y preparan ahí con de la vaca de su caca, de la vaca de su caca seca, eso es lo que utilizan normalmente si no hay leña en el campo para calentar el hornito hecho de curpa, como se puede decir, y tiene que estar al rojo vivo la tierra para que luego todo lo que han excavado, la papa, la oca, todo lo que han recogido, pues eso meten. Y si tienen carne preparado, como han hecho aquí la pachamanca, pues igualito ponen en una ollita, le tapan bien y eso ponen dentro del horno y así como están viendo, pues tapan todo para que vaya cociendo. Normalmente entre una hora y media. Después de eso van sacando lo que es la oca, todas las papas, todo lo que han puesto que ya está cocinado para compartir
en todos los que han estado en la cosecha de la papa, de la oca, así sucesivamente en todas partes de Bolivia, por el lado de Oruro, Potosí, La Paz, por esos lados, pues siempre ha sido así, por el lado de Cochabamba, normalmente se lleva esta costumbre. En otros lugares lo hacen con piedra, dependiendo al lugar, pero así se hace la pachamanca. También lo hacen en el lado de Perú, también lo hacen así, pero también lo hacen ahí con piedra, dependiendo a la zona. Cancuna llaqtamas yachankichis, imaynatachus kay wathiata ruwarikun llaqtanchispi. Imay chay día, a ver, mana imanikun cosecha papatnikun, chaypi kay wathiata ruwakun imarayku mikhurinapaq llank'anku chaymanta pichus wawas warmis chay wathiata ruwanku tukuy llank'adorespaq mikhurinankupaq. Tukuy kay Bolivia ruwanku kay Potosí, Cochabamba, Oruro, La Paz chay ladospi sumaq kikin ruwanku, chantapis ruwanku rumiwan, rumiwan p'ampaku nillankutaq chay hina ruwanku. Chanta Perú ladopipis pachamanca kallantaq, chay kikillantata ruwanku pero rumillawuqta ma kay hinata. Chayta niriykichisman kunan qhawarinallapuni. Aquí tenemos ya las papitas para poner al hornito de barro. Aquí ya vamos a hacer. Ya, eso no los vamos a poner. Por ejemplo, donde han puesto la papa al hornito de curpas, lo han puesto así, pero cuando se hace con la olla, normalmente se pone, antes de poner la tierra encima, se pone o hierba o algunas hierbas hay que cubrir y encima de eso recién se pone, otros ponen hierbas aromáticas. Y luego encima de eso ponen la tierra para que no entre a la olla tierra o para por lo menos estar bien la carne así, bien concentradito, ¿no? El sabor, todo eso. Lo seguiremos viendo. Bueno, por lo que estoy aprendiendo, lo más importante del hornito de curpa cuando lo estamos deshaciendo es que no se escape nada de vapor, ¿no, doña Julia? Así es, tiene que estar. No se puede escapar por ningún lugar. Tiene que estar bien tapadito, si no, no va a cocer el pollo que hemos puesto ahí adentro, nada de aire no tiene que escapar. No sale nada de aire. Y aquí también ya hemos puesto la papa. La papa cuesta en menos tiempo. Ya. Entonces hay que sacarlo antes. Sí, antes. Primero la papita, vamos a calcular el tiempo y a esperar un poquito. Vamos a tomar unas chichitas también. Sí, vámonos. ¿No ves? Bueno, después de 40 minutos, lo primero que vamos a sacar para que no se pase, porque se vuelve duro, ¿no? Sí, cuando pasa mucho tiempo se seca la papa y ahora ya ha pasado cerca de 40 minutos, ¿no? Y entonces vamos a empezar a abrir. Se empieza de aquí así con calmita. Ahí está la caliente. Es importante que saquen una canasta así. ¿Por qué? Porque la papa como tiene tierrita, pues y como la canasta tiene huequitos, pues sacudes y la tierra va cayendo. Por eso es importante. No es ir a llevar cualquier bandeja para no. Es por eso todo tiene sentido. Kankuna yachankichis llaqtamasas imaynatachus kay kanastapi ojarsanku papata hallp'ayuq kanman chayri thalarinkuman chaymanta uraman urmaykun hallp'a kanastamanta chay hina kunan qhawarinallapuni. Chef Gastón. Buena. Don Elmer, aquí está la guatilla, lo que tiene que hacer en curva. Esta sí que está caliente. Ay,
El olorcito, ¿no? El olorcito de la tierra. Hola, Solé, hijito. Vamos A a... ver, muskiri. Muskiri cuando le dice ole. Sí, Ya agarró, ¿para qué te agarró la se cargar al papá. Vamos a ir a probar, vamos a ir a guardarlo en realidad, para que no se allá. enfríe. Que después esperamos la pachamanca que en unos 10 minutos más estamos sacando. Levantamos, ahí Ahora está. sí, sáquenlo, pásenme el trapo. El trapo. Ponerse aquí. Cortale ahí, cortale. Claro, seguro, porque si no se entra. ¿Cómo está? Qué rico, don Delicioso, Elmer. ahora vamos a ir a servirnos el platito y a degustar los tres. Nadie más. Bueno, don Elmer, aquí ya tenemos nuestra pachamanca de pollo bien cocido. Ahora les voy a servir, vamos a probar todo. Si mi yakuyarisan, algo hina babay surmay munasan. Que hina kachituta zuarinku, che hina miskita waikurinku. Lo que digo es que hasta mi boca se hace agua, hasta mi baba se está cayendo. Tan rico que cocinan. Ver la yacuita que está hecha con quirquiñita, locoto aquí de la huerta. Esta es la yahua, este es un, ¿cómo se puede decir? Es como la mayonesa, aquí en todo el mundo la mayonesa sin mayonesa no come, en Bolivia sin yahua no se come. Está hecho de locoto, tomate, quilquiña, menta, huacataya, todo lo que quieran poner dependiendo a la zona de Bolivia hacen la yahua. Hay otros que le ponen hasta cebollita picada como tropezones, disfrutar la comida. Kankuna hasta más ya chanquich, chaita kankuna ma con ganegichich tien yahua ta, kuna kawarina ya punia. Cebollita. Tiene mucho juguito. Ay, nomás, exacto. Uy, esto va a ser para Jonathan. Jonathan, a ver, hijo, ¿te gusta? Como buena madre, doña Julia nos está sirviendo a sus hijitos. Don Elmer, aquí está. Oh, Delicioso. gracias. Ahora papita hay que poner ahí. Sí, ahí está la papita. Y la yacuita. La agüita y una... La papita con quilquiña. La papa. Chay de agüita de chay. Qué rico, qué rico. Ahora sí. Bueno, ahora nos despedimos, vamos a disfrutar de este delicioso plato. Espero que les haya gustado el video junto a Julia Cani, a mi papá que nos ha enseñado la receta del abuelito Florencio. Ahora sí, todos ya saben en casa, mandarles un abrazo, muchas bendiciones de parte de nosotros. ¿Les gustó? Den like y suscribirse. Claro, con mucho gusto yo me voy a suscribir porque así vamos a seguir recordando los platos típicos de nuestro país. También decir que por parte de Chile, Perú, por todas esas zonas, hay también así la pachamanca, que hacen muy diferente, hacen con piedrita y ponen la piedra lavada, todo bien y a calentar. Es una piedra también blanca, no es cualquier piedra, es blanca, hay que saber escoger. También ese mismo tipo lo hacen en La Paz, así, igualito a la pachamanca de Perú, hacen en La Paz, así que las piedras calientan y luego lo lavan, o sea, primero lo lavan la piedra, lo secan, luego lo calientan así, luego hacen un hueco igual así, un hueco con pura piedras, ahí encima empiezan a quemar la leña y encima hasta que se caliente las piedras, una vez caliente van separando y encima de las piedras calientes van poniendo las carnes, las papas, todo lo que se tiene que poner y luego lo tapan con un yute o con hierbas aromáticas, como les he dicho, tapan eso, una vez tapado recién la tierra, así sucesivamente hasta que se va cocinando y ya después de cocinar hacen lo mismo como han hecho Jonathan, Elmer y Julia Cani, degustar de la comida, eso es lo que hacen y eso es lo importante. Espero que les haya gustado, este vídeo a mí me ha gustado mucho porque he recordado muchas cosas de lo que se hacía antes. Espero que sigan pidiendo este tipo de vídeos si quieren, como también no se olviden de seguir pidiendo canciones de sus artistas preferidos.
y seguir disfrutando de la música folclórica y también en su diversidad de géneros de Bolivia, así de Sudamérica y así de otros países. Voy a dejar como siempre el link del canal de Jonathan Hermosa para que ustedes se vayan a suscribir, dar like, comentar, compartir y así sucesivamente, pues ayudar también a esta iniciativa que ha tenido Jonathan de querer demostrar un poquito más de la gastronomía de Bolivia. Noqanini llaqtamasish kay qhawarinkichis imaynatachus paykuna wayk'urinku kay Pachamankata chantapish nini Pachamanka kay lado Perupi wajina Chilepipis wajina ruwanku rumishwa q'uñichinku rumishtawa q'uñichiytawan hornota hina ruwanku chaypi q'uñichiytawan churanku aychata directo rumipataman churanku papas tukuy ima chanta tapaykunku kay imaniman sach'aswan tapanku chaymanta yutetawan tapanku chaymi rishien p'ampanku hallp'awan chaymanta mikhurinku imaynatachus mikhurinku kaypi Jonathan tatanwan Juliacaniwan chaywan hina mikhurinku chantapish nini ichapish qankuna mañarimunkichisman astawan Dios kay hinamanta kay hina mikhunamanta amataq qunqaychischu mañamuyta artistaspapi Diosninta qankuna gustunkichis artistas chayta mañamuychis noqa apamusqa qhawarikunanchispa chantapish noqa nini hinallatataq saqisaq kay link kay Jonathan Hermosa canal nima suscribicamuychis qillqarimuychis dar like chanta chaskita hina apachiychis tukuy ladoman kay karu waqyanaykichiswan chayman hina yanapasun chayman hinataq kay Jonathan imaynatachus rikuchimusan mikhunanchista llaqtanchisman wiñananpaq kay kamalla waq video kama allinpachi